mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Máxima tentativa en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Calendario optimista el que maneja el Gobierno para la desescalada. Su objetivo es, lo acaban de escuchar, que a finales de junio volvamos a la nueva normalidad. Ya sabemos cómo va a ser ese proceso y cuánto va a durar, aunque no hay fechas concretas marcadas en el calendario. En 6 u 8 semanas se desarrollarán 4 fases, pero no serán uniformes en todos los territorios. Finalmente, el Gobierno no ha atendido la petición de la Junta de comenzar el desconfinamiento por unidades básicas de salud y lo hará por provincias, pese a que el número de contagios en muchas comarcas dentro de una misma provincia es muy dispar. Tampoco se podrá viajar de una provincia a otra. La actividad económica comenzará con los pequeños comercios, las terrazas solo podrán ocuparse en un 30% y los hoteles tendrán que tener cerradas las zonas comunes. Y todo esto con muchas medidas de seguridad. No vamos a poder salir a la calle como antes. En cualquier caso, esta desescalada gradual solo se llevará a cabo si la curva de contagios sigue en descenso. Comenzamos. España tiene plan para la vuelta a la actividad, un plan sin fechas fijas, por fases y que se ejecutará por provincias siempre que se cumpla una serie de criterios. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la hoja de ruta hacia lo que el presidente ha denominado la nueva normalidad. Una normalidad que, Álvaro Lúa, Moncloa, ¿cuánto tiempo podría tardar en llegar? Sí, estamos hablando de entre 6 y 8 semanas, es lo que ha dicho el presidente. Cada fase permitirá la activación de determinada área económica o cultural, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de hasta 27 marcadores distintos. Esto hará que el avance por esa ruta sea distinto, desigual, según provincias. Estamos ahora mismo en una fase de transición o fase 0, como ha dicho el propio Pedro Sánchez, un periodo de evaluación que nos va a llevar hasta el próximo día 11 de mayo, fecha en la que podremos saber qué provincias pueden iniciar esa desescalada. Entre 6 y 8 semanas, en función del territorio, podría prolongarse el plan de desconfinamiento del Gobierno. A finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. Esa evolución se medirá por provincias semana a semana y en principio cada fase durará unos 15 días. Todas las provincias partirán de la fase 0 el 4 de mayo, menos algunas islas de Canarias y Baleares, que lo harán desde la fase 1. Descenderemos a distintas velocidades, de forma asimétrica, pero lo vamos a hacer de forma coordinada. Mediremos cada semana, semana a semana, cada paso, en cada lugar, y antes de seguir avanzando consolidaremos los pasos anteriores. Para pasar de fase habrá que cumplir condiciones estrictas, tanto sanitarias y epidemiológicas como socioeconómicas, y es probable que no todos los territorios avancen igual. No hay un calendario en consecuencia cerrado y uniforme para la desescalada. Avanzaremos en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia. El presidente del Gobierno pide paciencia y recuerda: vamos a iniciar una travesía sin disponer de un GPS preciso que nos guíe porque no existe. El Gobierno no ha atendido la petición de Castilla y León que reclamaba una desescalada por unidades básicas de salud. Sin fechas cerradas y en principio de forma individual por provincias o islas. El regreso tras el confinamiento a la llamada nueva normalidad se realizará en 4 fases. La primera, la fase 0, se iniciará el 4 de mayo. En ella, además de las salidas de los niños ya permitidas y las anunciadas desde el 2 de mayo para pasear o hacer deporte, se unirán otras medidas como la apertura de algunos locales con cita previa, por ejemplo, servicios de comida para llevar o lugares de entrenamiento individual de deportistas profesionales.
Siguiente fase, la 1, inicialmente para el 11 de mayo. Aquí se reiniciarán algunas actividades y estará permitida la apertura del pequeño comercio, de las terrazas en la restauración con el 30% de su aforo y también de los hoteles, pero no de sus zonas comunes. También los lugares de culto, pero con un tercio de su capacidad. Si se supera esta fase, se llegará a la 2, donde se podrá entrar al interior en la restauración, pero solo con el 30% de su aforo. Los colegios abrirán, pero solo para actividades de refuerzo, conciliación de los padres y la EBAU. Se permitirá la caza y pesca deportiva y cines, teatros y museos podrán abrir con un tercio de su ocupación. La última fase, la tercera, permitirá avanzar en la movilidad general, se ampliará el aforo en los espacios comerciales y en la restauración habrá menos limitaciones. Si todo sale bien, el resultado final de todo este proceso será la nueva normalidad en la que, pese a todo, habrá que mantenerse alerta. Pedro Sánchez ha vuelto a ignorar al líder de la oposición, Pablo Casado, y no le ha informado de que el Gobierno iba a aprobar este plan de desescalada. Hace un mes y medio que no recibo un papel de la Moncloa, ha lamentado hoy el dirigente del PP. Así difícilmente se puede recetar unidad si ni siquiera se nos informa de lo que se pretende hacer y que va a afectar a miles de ayuntamientos en los que gobernamos y al menos a 6 autonomías en las que el Partido Popular lidera ese gobierno. Para acometer este plan de transición hacia la nueva normalidad, lo más importante es mantener controlados los datos de contagio. Y hoy se han producido pasos positivos en Castilla y León en esta línea, tanto en fallecimientos, que no han subido a pesar de ser martes, como en contagios. Nati Melendre, detállanos las cifras. Buenas tardes, José Luis. Sí, los contagios quizás es lo más destacado porque hoy por primera vez, desde que se decretó la alarma, ha sido una cifra muy inferior a la que teníamos habitualmente. No ha habido ascenso, perdón, 1.308 contagios se han producido en toda España, una cifra, como les decíamos, muy baja y además por cuarto día consecutivo. 1.308, eso supone un incremento del 0,6% con respecto a datos anteriores, y también en Castilla y León datos positivos, aunque en nuestro caso son 344 y no son solo los PCR, hay que tener en cuenta también las pruebas serológicas, esas que no entran en el cómputo general, pero que desde Castilla y León sí se están ofreciendo. En cuanto a los fallecimientos, decimos positivo por decir algo, porque siempre que hablamos de fallecimiento nunca se puede utilizar ese término, pero es verdad que también en esta ocasión, ya saben ustedes lo del efecto de los martes, que se recogían datos del fin de semana. Bueno, pues esta vez no ha pasado eso y no se ha producido ese incremento de datos. Es más, hoy a nivel nacional ha habido menos datos. Pacientes recuperados siguen subiendo, son más ya los recuperados que los nuevos contagios positivos también en Castilla y León. Y además, otro dato, porque ya se están dando las cifras de hospitalización, hay 6 comunidades autónomas en las que hoy no ha habido ninguna hospitalización. Pues ya ven, poco a poco vamos encajando el sudoku de datos, pero las últimas horas nos han dejado otra confusión a cuenta de las pruebas de detección. Primero, la OCDE resaltó que España era uno de los países que más pruebas realiza, pero poco después rectificaba. ¿Qué ha pasado, Nati? Bueno, pues otra vez ha habido una confusión en los datos, vamos a decirlo así, porque la OCDE, el organismo internacional, señaló ayer mismo por la mañana que España era de los países que más datos, más pruebas hacía a los posibles enfermos de coronavirus. Se decía que estaba en torno a entre los 8 primeros en el top 10, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que España facilitaba tanto los datos PCR como las pruebas serológicas, mientras que la OCDE solo puede computar los PCR. Bueno, una cosa u otra, lo cierto es que solo había que computar los PCR y España pasó de la noche a la mañana de estar en ese puesto octavo, en el top 10, al puesto 18º. Hemos caído 10 puntos. Gracias, Nati. A ver si mañana tenemos datos más claros.
Hoy le tocaba el turno a la consejera de Familia para explicar la gestión de las residencias de ancianos en la crisis del coronavirus en las Cortes Regionales. Isabel Blanco ha pedido perdón por las decisiones equivocadas que se hayan podido tomar y por la falta de comunicación en algunos casos con las familias. Ya han fallecido 2.298 ancianos en estos centros en la comunidad. Quiero pedir disculpas a las familias si en algún momento esa comunicación entre los residentes y las propias familias de los centros no ha sido fluida, no ha sido como nos gustaría. En esa comisión, en el Parlamento Regional, la consejera ha reconocido que tras las crisis del coronavirus es necesario adoptar medidas que garanticen la correcta atención de las personas mayores. Tanto es así que la futura ley de atención residencial exigirá que los centros dispongan de equipos de protección y que los directivos estén mejor formados. Isabel Blanco ha explicado en las Cortes la gestión de los servicios sociales y en concreto de las residencias de mayores, donde han fallecido 2.269 personas. Las dudas con los datos, asegura, provienen de los fallecidos en los hospitales. Esos son los que se están contando dos veces. Las 692 personas que vivían en residencias y que han fallecido en el hospital. Recuerda que el 73% de las residencias están limpias, sin un solo caso, y defiende que el sistema no suma números, sino personas. Son datos que se carga por un responsable del centro y se cargan con nombres y apellidos, con su DNI, sexo, edad, lugar de fallecimiento y causa del fallecimiento. También ha recordado que los equipos COVID de la Junta han ayudado a las residencias, también en tareas de limpieza. Sin embargo, desde la oposición achacan esta situación a la privatización del sistema y proponen cambiarlo. Un nuevo modelo residencial. Un nuevo modelo residencial en el que lo privado sea la residual excepción. Una de las debilidades que esta pandemia ha dejado al descubierto es la escasez de personal en las residencias. La consejera de Familia ha insistido en que se han visitado más de 300 centros y se han realizado inspecciones para controlar la situación. Y en esta residencia en Valladolid, la Cardenal Marcelo, los familiares podrán despedirse de sus seres queridos siempre que sea posible. Los enfermos en estado terminal podrán tener la visita de un familiar equipado con la debida protección. Precisamente los familiares reclaman que se les realice el segundo test a los residentes enfermos por COVID-19. Dicen que han pasado ya 20 días y que según el protocolo hay que confirmar ahora si ya son negativos. En esta residencia han fallecido 8 personas. La Asociación Española de Pediatría ha hecho hoy un llamamiento a la calma tras conocer algunos casos de shock pediátricos graves en otros países asociados en el tiempo al coronavirus. Aseguran que son cuadros que se conocen, que se pueden tratar si se dieran en España, aunque son muy infrecuentes, y que su relación causal con el COVID-19 no está nada clara. La Asociación Española de Pediatría quiere tranquilizar a los padres. Es cierto que hay un aumento en las últimas semanas de casos de niños con dolor abdominal, diarrea y normalmente fiebre, que solo en casos extremos y muy raros puede derivar hacia un shock con taquicardia e hipotensión. Por eso se ha pedido a los pediatras que estén vigilantes. Conocemos estos casos, se ha alertado a los pediatras de atención primaria, que son la primera atención del niño y que rápidamente pueden derivarlos a los hospitales en caso necesario. Lo que recalcan los profesionales es que no hay que alarmarse, que se han descrito muy pocos casos y que ni siquiera se sabe con seguridad que estén relacionados con el COVID-19. Son casos excepcionales, son casos esporádicos, ha habido muy poquitos casos, pero es cierto que de una cierta gravedad y por eso se están documentando, pues porque, bueno, para cambiar un poco esa idea de que siempre los niños son casos leves, ¿no? El mensaje dirigido a los médicos es de no bajar la guardia. Los datos oficiales indican que en España los casos graves de coronavirus en menores de 10 años son escasos, pero los hay. Hasta la fecha, 2 fallecidos y 229 hospitalizados, de los que 31 han ingresado en la UCI. También desde Castilla y León se hace un llamamiento similar. Dice la consejera de Sanidad que hay que estar atentos, pero que son casos infrecuentes. El cuadro clínico del que se informa en esta comunicación profesional es muy infrecuente y se ha descrito muy pocos casos en España.
Gracias al modelo pediátrico español, por el que los pediatras de atención primaria son el primer contacto de los niños con la sanidad, muy bien formados y ya alertados de estos posibles cuadros, ello nos va a permitir actuar ante los primeros síntomas. La Guardia Civil y Cruz Roja han atendido esta mañana a mujeres que estaban confinadas desde el inicio del estado de alarma en un club de alterne en la provincia de Zamora. Cristina Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. La Guardia Civil tuvo conocimiento del estado en el que se encontraban estas mujeres, prácticamente sin productos de alimentación, de higiene personal ni de protección frente al coronavirus. Por eso la Guardia Civil se puso en contacto con Cruz Roja Zamora para ver cómo podían actuar. Desde aquí, desde Cruz Roja, se acercaron hasta ese establecimiento llevándoles lotes de alimentación, de higiene y también de protección frente al coronavirus. Además, les dieron información sobre cómo pueden retornar a sus países de origen una vez termine esta situación de confinamiento. La Universidad de Salamanca podrá finalmente sumarse a la realización de los test PCR tras una larga fase para recibir el permiso de la Carlos III. Muchos son los investigadores que se quejan estos días de que sus centros siguen cerrados y que podrían colaborar durante estos días con las pruebas PCR. La Universidad de Salamanca podrá por fin sumarse a la realización de test PCR tras recibir la autorización del Carlos III, una larguísima acreditación que ha supuesto gran pérdida de tiempo. Y eso fue un poco lo que quisimos decir nosotros desde el principio, que hoy estamos ahí, tenemos la tecnología para hacerlo, tenemos personal cualificado para poderlo llevar a cabo. Y, por favor, pues háganos caso y háganos trabajar, que para eso estamos, ¿no? Los científicos volverán al laboratorio ya la próxima semana. Es una forma de ayudar ante la crisis, pero también de desatrancar la ciencia. Y el hecho de tener esas líneas de investigación detenidas durante ya más de 6 semanas supone que en ocasiones los experimentos ya no puedan realizarse. Y es que hay otros muchos problemas que siguen estando ahí, además de la COVID-19. La mortandad por cáncer, por ejemplo, ductal de páncreas, está en el 95%, más de 100 veces superior. De momento, la Universidad de Salamanca sí ha conseguido el paso y señala que esta infraestructura científica será esencial para las próximas fases del virus. Abrimos ahora la página económica. La encuesta de población activa no es en esta ocasión una foto real porque tuvo un cambio de ritmo en la última quincena de marzo tras la declaración del estado de alarma. Aún así, la crisis sanitaria deja la EPA del primer trimestre en los peores resultados desde 2013. Se han destruido más de 285.000 empleos. Como ven, tanto en Castilla y León como en España la tasa sube, pero solo unas décimas, y si miramos a hace un año es incluso inferior. Hay que aclarar que los ERTEs, que ya afectan a casi 185.000 trabajadores en la comunidad, no computan como paro hasta después de 3 meses. A pesar de todos los condicionantes, son los peores datos desde 2013. Reflejan un aumento del paro que en Castilla y León cifra en 5.300 personas para un total de casi 132.000. Y en España se superan los 3.300.000, tras sumar otros 121.000. Recoge aún el terrible impacto que sobre el empleo está teniendo la crisis sanitaria. Y por lo tanto tendremos que esperar al 5 de mayo. Agradecer y dentro de la dureza que se están marcando los datos de esa suspensión de empleo, por lo menos vemos que hay un sustento de la protección de los trabajadores en la materia de los ERTEs. El número de trabajadores ocupados cae. En Castilla y León se baja del 1.000.000 tras perder casi 20.000 y en España se sitúa en los 19.600.000, después de recortar 285.000. Estas cifras ya nos están indicando la crisis económica que va a venir aparejada a esta crisis sanitaria tan importante que hemos tenido. Nos avisa de que el segundo trimestre va a ser un trimestre desolador, con unos datos terribles. Aunque no lo recoge la EPA, en Castilla y León 1 de cada 3 autónomos ha cesado actividad y 185.000 trabajadores están en ERTE, una cuarta parte de los ocupados. La foto que nos da es algo que ya avisábamos a primeros de año desde la Junta de Castilla y León. La foto es que ya había una desaceleración económica. Los hogares con todos sus miembros en paro han aumentado un 6%.
Estos datos de la EPA son un buen pulsómetro de lo que nos viene encima en pocas semanas, cuando dejemos de hablar de la crisis sanitaria y pasemos de lleno a la económica. El Gobierno central, de hecho, ya está reclamando ayudas económicas a la Unión Europea y la semana que viene conoceremos el Plan Marshall billonario para reconstruir Europa. Alguien que conoce muy bien cómo se está elaborando esta estrategia es la presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, la vallisoletana Irache García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que no le pilló el estado de alarma en Bruselas por los pelos, como si le ha ocurrido a otros eurodiputados. Pues sí, prácticamente 2 días antes de declararse el estado de alarma aquí en España, volví de Bruselas, de la última sesión plenaria que pudimos celebrar, y desde entonces pues estamos trabajando de la mejor manera que podemos, siendo muy conscientes además que este es un momento decisivo para Europa, que es un momento decisivo también para nuestro país y que, por lo tanto, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas no pueden parar. Así que trabajamos, estamos cooperando mucho entre las distintas instituciones y haciendo un esfuerzo, porque somos muy conscientes de que vamos a poder conseguir terminar con esta crisis sanitaria. No tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir, de que juntos lo vamos a conseguir, pero además tenemos que estar preparados, evidentemente, para una crisis económica que va a ser la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos parado las economías de gran parte de los países europeos y, por lo tanto, necesitamos que haya una respuesta europea fuerte, solidaria y que tenga en cuenta que hay países que estamos sufriendo esta crisis de una forma mucho más virulenta que otros. Sí, antes de hablar de Europa, quería preguntarle acabamos de conocer hace 2 horas el nuevo plan de desescalada que ha anunciado el presidente del Gobierno y como miembro también del Partido Socialista de Castilla y León, sabe que se hará de forma gradual por provincias y no por unidades básicas de salud, como pedía Castilla y León. Le pregunto, teniendo en cuenta que en cada provincia hay zonas o comarcas con un nivel de contagios muy distinto, algunas incluso muy cercas unas de otras, ¿cree que fijar esta vuelta a la normalidad por provincia es lo más idóneo en el caso de Castilla y León? Decir, en primer lugar, acabo de leer unas declaraciones del propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León, del señor Igea, diciendo que le parece razonable estos criterios y que se adecúan a lo que la Junta de Castilla y León había planteado. Y, en cualquier caso, también decir que el propio presidente del Gobierno ha dicho que se va a ir revisando todo este plan de desescalada y se verá si en algunos momentos hay decisiones que pueden cambiar el criterio provincial. Pero, en cualquier caso, creo que es importante que ya tengamos encima de la mesa ese plan y que seamos capaces de ir pasando fase tras fase, porque eso significará que estamos consiguiendo el objetivo prioritario, que es el de salvar vidas, y, por lo tanto, estamos empezando a prepararnos ya para volver a reactivar nuestras economías, porque, evidentemente, también hay muchos hombres y mujeres en toda España y en Castilla y León esperando a saber cuándo pueden comenzar a trabajar y a poner en marcha sus pequeños negocios y, por lo tanto, entiendo que todo se va a hacer intentando hacerlo de la mejor manera posible para todos y teniendo en cuenta que el objetivo prioritario, y estoy segura que todos coincidimos en ello, es salvar vidas y luego reactivar nuestra economía. Sí, señora García, vamos a hablar de Europa. El presidente del Gobierno pide que los fondos de reconstrucción de la Unión Europea lleguen a los países más necesitados, como puede ser España, en forma además de transferencias y no como préstamos, porque aumentaría el endeudamiento. ¿Qué importancia tienen estas ayudas para encarar la dura crisis económica en la que ya estamos? Porque parece una auténtica llamada de auxilio también. Más que llamada de auxilio, es llamada a la responsabilidad de Europa. Estamos ante una crisis, como digo, que en la historia de la Unión Europea nunca habíamos encontrado, y hemos pasado otras crisis económicas en Europa y creo que hemos aprendido lecciones. Y de esta crisis no podemos salir de la misma manera que se salió en el 2008. No puede ser la respuesta a la austeridad. La respuesta tiene que ser un gran paquete de inversión pública para apoyar nuestras inversiones, para apoyar el desarrollo del estado de bienestar, los sistemas públicos y, además, también apoyar sectores estratégicos para nuestra economía, como es la agricultura, como es el transporte, como es el turismo. Y eso es lo que el Gobierno de España ha planteado en su propuesta, una propuesta que, además, tengo que decir que ha sido muy bien recibida por un gran número de gobiernos de otros países de la Unión Europea y que va también muy en la línea de lo que el propio Parlamento Europeo hemos aprobado. Tuvimos
tuvimos hace 2 semanas un pleno extraordinario y en ese pleno extraordinario aprobamos una resolución acordada por la mayoría de los grupos políticos y donde hemos planteado lo mismo que está diciendo el Gobierno de España. Es necesario un gran plan de reconstrucción para apoyar los sectores económicos estratégicos y para poder conseguir salir de esta crisis con un estado de bienestar que genere un escudo social. Tenemos que apoyar a quienes peor lo están pasando y peor lo van a pasar como consecuencia de esta crisis. Sí, que seamos un país con un gobierno en coalición, con Podemos que no apoya expresamente esta petición y sin unidad política de momento. ¿Eso nos debilita en esta negociación con la Unión Europea? Para nada. Yo insisto en que la propuesta del Gobierno de España, que es de todo el Gobierno de España, ha sido muy bien recibida en Europa y hay una gran parte de la familia política europea, de los progresistas europeos, que han dado su total apoyo, y no solo progresistas, porque en Europa sí que estamos consiguiendo entender que por encima de las ideologías está los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas, sentarnos en una mesa, ver cómo somos capaces de negociar, de entendernos y de aportar soluciones, porque este es el momento de aportar soluciones, no nos equivoquemos. Necesitamos que ese plan de reconstrucción europeo que estamos negociando todas las fuerzas políticas en Europa también tenga un eco en España y seamos capaces de entender que por encima, insisto, de los intereses de los partidos políticos están los intereses de los hombres y mujeres que están esperando de la política que seamos capaces de resolver los problemas. Usted que lleva ya muchos años en Bruselas, ¿la Unión Europea se la juega también en esta crisis? ¿Puede quedar en entredichos si no da soluciones? Porque da la sensación de que desde Bruselas no se ha estado a la altura, incluso se ha tardado en reaccionar. Creo que se ha tardado en reaccionar. Las instituciones europeas no estaban preparadas para esta pandemia. Es evidente, nos está pasando en todos los niveles, pero también se ha puesto ya encima de la mesa medidas muy potentes. Quiero recordar, por ejemplo, los 100.000 millones de euros para ese programa de apoyo al desempleo. Quiero recordar los 240.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, 37.000 millones de euros de los fondos estructurales que van a poder venir a nuestros territorios. Ya se han puesto encima de la mesa medidas muy importantes, pero coincido, es verdad. Ahora también se la juega Europa y o estamos a la altura de las circunstancias o la ciudadanía va a dejar de confiar en el proyecto europeo. Pero estoy segura de que estamos a tiempo y en eso es en lo que estamos trabajando. Los progresistas, los socialdemócratas en el Parlamento Europeo estamos en estos momentos colaborando, cooperando con la Comisión Europea, con nuestros comisarios y comisarias, para que ese plan de reconstrucción sea realmente un instrumento potente, que ayude a quienes peor lo están pasando y que esté basado, como decíamos, en dinero, no en préstamos y también sin condiciones, evidentemente, porque, insisto, no puede ser que salgamos de esta crisis como ocurrió en el 2008, poniendo condiciones a los gobiernos de recortes en sistemas públicos. Al revés. Hemos aprendido de esta crisis que en los sistemas públicos de servicios de atención a las personas, sanidad, educación, bienestar social, son más necesarios que nunca y, por lo tanto, también el plan de reconstrucción europeo tiene que ir a fortalecer estos sistemas públicos. Pues Irache García, eurodiputada, ojalá, bueno, es verdad que sigamos creyendo en Europa y ojalá ocupe su escaño en el Parlamento muy pronto y que siga defendiendo además desde allí los intereses de Castilla y León. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Pues muy preocupado con el futuro económico de España está también el sector de la construcción, que ya prevé una crisis profunda. Sostienen que habrá sectores enteros que quedarán muy tocados y por eso se ofrecen como locomotora para crear empleo. En concreto, los representantes del sector en Asturias, Galicia y Castilla y León han elaborado juntos una propuesta para aportar soluciones. Reclaman más licitación de obra pública a las administraciones para afrontar la crisis pospandemia y ponen cifras. Por cada millón invertido, el sector crea 15 empleos directos, otros tantos indirectos y retorna hasta el 40% en forma de impuestos. Y recuerdan que pueden incorporar a trabajadores de otros sectores de forma inmediata.
es una industria muy entrenada para absorber trabajadores, incluso gente que no tenga experiencia, los podemos formar muy rápidamente. Piden a la Administración que agilice el pago a proveedores, que reduzca la burocracia, que saque a licitación las bolsas de suelo disponible para hacer viviendas para jóvenes o que apueste por mejorar las infraestructuras y que lleguen los pagos de las ayudas ya concedidas. A fecha de hoy, en Castilla y León no ha llegado una peseta de créditos ICO, ¿no? Se han tramitado algunos, pocos en proporción, pero no ha llegado ni una peseta. Los trabajadores no están cobrando el dinero de los ERTES. Asturias, Galicia y Castilla y León suman sus propuestas. Además, la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción ya se ha reunido con el consejero de Fomento y quieren sentarse también con el delegado del Gobierno. En Valladolid hay 3 hoteles que han decidido reabrir sus puertas de forma voluntaria. Las normas del Gobierno marcan que actualmente solo pueden hospedar a determinados trabajadores considerados esenciales y han tenido que adaptarse y poner en marcha mecanismos de trabajo donde apenas tengan contacto físico con los huéspedes que quieran alojarse. La cadena hotelera AC va a utilizar su hotel de Valladolid como proyecto piloto para reabrir todos sus hoteles de España con las nuevas normas de convivencia que implica el coronavirus. Su establecimiento vallisoletano es el primero de la marca que reabre sus puertas en el país y lo hace con unas condiciones muy concretas. Todas las zonas comunes están clausuradas, no se puede acceder a ellas. El cliente prácticamente llega a la recepción y tiene que acceder a su habitación, permanecer en ella y poco más. Tal y como ha delimitado el Gobierno, de momento solo se pueden alojar trabajadores de servicios esenciales, como transportistas, sanitarios o personal de mantenimiento de algunas empresas energéticas. En el hotel recibirán alojamiento y una atención un poco peculiar. Un servicio de desayuno se ofrecerá directamente en la habitación, también a través de bandejas de su habitación y con entrega desde fuera sin contacto personal, evidentemente. Hay una mesa exterior de la habitación donde se les deja lo que soliciten y por teléfono se avisa, ya está hecha la entrega para que ellos puedan salir y recoger. Además del Hotel AC Palacio de Santa Ana, hay otros 2 hoteles en Valladolid que también han decidido abrir de forma voluntaria. Son el Hotel Río Ortega, muy próximo al hospital del mismo nombre, y el Hotel Duero, en pleno corazón de Laguna de Duero. El resto del sector está pendiente de ver cómo les va a ellos para saber si les compensa reabrir ya o esperar. Son los propietarios de los bares y restaurantes de Valladolid. Ahora están de brazos cruzados. Saben que la hostelería tardará en volver a la normalidad, pero se han unido en este vídeo con un mensaje de esperanza. Hace unos días, la Asociación de Hostelería pedía ayudas a fondo perdido a la Diputación y la supresión de impuestos municipales. Y volverán esos momentos de las cosas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dado el visto bueno al cierre de las térmicas de Compostilla 2 y de La Robla, ambas en la provincia de León. A partir de la autorización del Ministerio, las propietarias Endesa y Naturgy dispondrán de 6 meses para su cierre y de 4 años para el desmantelamiento completo de las instalaciones. El Banco Santander ha aprovisionado 1.600 millones de euros para hacer frente a la crisis que califica de intensa y profunda. La entidad defiende una política potente para recuperar la renta familiar a corto plazo y sostener a las empresas de donde vendrá la reactivación económica. Lo que toca ahora mismo es, vamos a ver cómo ayudamos a empresas y empresarios a salir de la crisis cuanto antes, porque nos va mucho en ellos. Y vamos a ver cómo ayudamos a las familias a que, junto con la política de rentas del Gobierno, se pueda gestionar esta crisis de forma eficiente. La actividad regresa poco a poco a las Cortes Regionales y ahora mismo nuestro Parlamento es uno de los más activos del país. El próximo 12 de mayo se recuperarán los plenos de control al Gobierno y a partir de ahí se espera que los partidos comiencen a negociar un pacto para afrontar la crisis económica prevista. El PP ha insistido hoy en ello. Nada mejor que la unidad, nada mejor que el diálogo para combatir el paro, para que Castilla y León pueda, como sucedió en el pasado, minimizar el impacto de la crisis económica.
Y la organización de consumidores Facua ha denunciado a 8 aerolíneas por negarse a devolver el dinero de los vuelos cancelados. Muchos consumidores también lo han hecho porque solo les ofrecen la opción de cambiar las fechas. Las compañías aéreas esperan que se permita viajar en junio y mantener la oferta de vuelos. Vuelos cancelados por el estado de alarma, consumidores que se quedan en tierra y compañías que ofrecen soluciones. Había posibilidad de un cambio de fecha o de un vale canjeable en la misma compañía durante un año. A darte un bono para que puedas viajar a lo largo del año. Si nos han cancelado el vuelo, la aerolínea debería proponernos 2 alternativas: el reembolso del dinero en una semana o canjearlo por un bono. Pero algunas compañías solo nos dan esta última opción. Yo no quiero esto, yo lo que quiero es un reembolso de mi billete para poder tener la libertad de cuándo viajar y decidir con qué compañía viajar. La ley dice claramente que tenemos derecho a recuperar nuestro dinero y en el estado de alarma esa cuestión no tiene por qué cambiar. Si nuestro viaje es combinado, el Boletín Oficial del Estado recoge una medida que hasta ahora no se autorizaba. Permite a las agencias ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados. Pero cuidado, la última palabra siempre la tendría que tener el cliente. Está claro que podemos ser solidarios con pequeñas, medianas empresas que puedan estar atravesando problemas económicos y plantearles que bien, que aceptamos el bono, que en el futuro utilizaremos el dinero para sus servicios, pero eso es una decisión del consumidor. Y recuerden, siempre podrán reclamar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Seguimos con la mirada puesta en Italia y también en Francia, que han registrado un leve repunte en el número de fallecidos en las últimas 24 horas. Ambos países ya piensan en la desescalada. Italia la iniciará el próximo lunes 4 de mayo. Allí se permitirá la visita a los familiares y amigos. En Francia, el 11 de mayo abrirán los colegios. Y en Estados Unidos se han contabilizado ya más de 1 millón de positivos, un tercio del total de contagiados en todo el mundo. Las ONGs intentan dar respuesta a las víctimas económicas que está dejando esta pandemia, pero no dan abasto. En Castilla y León las peticiones de comida se triplican cada día, según Cáritas. En Madrid, la Fundación Madrina reparte en una semana los alimentos que antes daba en 3 meses. Llevan semanas respondiendo a las demandas de quienes menos tienen y el esfuerzo cada vez es mayor. Es el caso de la ONG Fundación Madrina, que atiende a mujeres gestantes y que ha repartido en una semana 50 toneladas de comida, la misma cantidad que en 3 meses antes del COVID, y que han pasado de cubrir 400 casos al mes a 2.000 familias diarias. Banco de Alimentos también ha multiplicado por 4 las peticiones de ayuda. Estamos arrimando el hombro para atender a las múltiples solicitudes y el desborde que tenemos. Los bancos de alimentos suelen repartir 12 millones de kilos cada mes, pero desde la alerta sanitaria hasta un 30% más. Desde FESVAL aseguran que el suministro está garantizado, aunque el coronavirus también afecta a sus canales habituales. No hemos podido hacer las operaciones kilo que tenemos habitualmente en esta temporada y eso lo estamos notando. Estamos pidiendo ayudas económicas a los ciudadanos, ya que no podemos hacer la recogida de alimentos. El virus ha atacado a los más frágiles. Muchas de ellas que a lo mejor tenían ingresos por la economía sumergida, bien mercadillos, asistencia en los hogares. En Castilla y León se triplican cada día las peticiones de ayuda. Según Cáritas, reclaman lo básico para vivir. La mejor fórmula para colaborar, los donativos a través de banca electrónica. Cruz Roja continúa siendo una de las piezas claves en esta crisis sanitaria, un apoyo directo a la sociedad que sin la labor de sus voluntarios sería inviable llevar a cabo los programas que durante estos días tienen aún más demanda. En nuestra comunidad hay más de 15.000 voluntarios aportando su granito de arena en esta ardua tarea. 15.077 concretamente. Se han incorporado a la institución en este tiempo 876. Su trabajo pasa desde el apoyo psicológico a pacientes y familiares que se han visto afectados por el COVID-19. Nosotros hacemos intervención psicológica tanto a pacientes afectados como familiares, pacientes ingresados. Hasta el programa de alimentos con el que consiguen llegar a cientos de familias sin recursos económicos. Nos ocupamos de la logística de distribución de todos los alimentos para las personas en exclusión o en riesgo de exclusión.
además de uno de sus programas estrellas, como es el de teleasistencia. Nos transmiten muchas cosas. La mayoría agradecimiento, porque mucha gente se siente muy sola en sus domicilios y simplemente que les llames y les preguntes y que les des información. 3 ejemplos de voluntarios que se han sumado a esta ola de solidaridad para entre todos conseguir frenar al coronavirus. Y quienes han estado al pie del cañón sin descanso son los sanitarios. Con el vídeo que les vamos a mostrar agradecen el trabajo al personal de urgencias del Río Ortega de Valladolid y también a quienes les han apoyado con muestras de cariño y solidaridad. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. La desescalada anunciada por el presidente del Gobierno también tendrá su repercusión en el mundo del deporte. De hecho, este mismo sábado ya habrá novedades importantes que supondrán el comienzo de otras muchas conforme avancen los próximos días. Como estaba previsto, este sábado 2 de mayo, todo aquel que lo desee podrá salir a la calle a hacer deporte, eso sí, de forma individual y manteniendo las distancias de seguridad. En los próximos días, el Ministerio de Sanidad hará públicas las restricciones para correr, andar o montar en bici. 2 días después, el lunes 4 de mayo, entraría en vigor la fase 0 y con ella la posibilidad de que los deportistas profesionales se entrenen de manera individual. Ahí se incluyen, por ejemplo, a los futbolistas de primera y segunda, por lo que ese día es posible que ya podamos hablar de regreso a los entrenamientos de muchos de nuestros equipos. La siguiente fase, la número 1, que podría dar comienzo el 11 de mayo, incluiría la apertura de los centros de alto rendimiento donde nuestros deportistas podrían comenzar a acudir siempre respetando las medidas de higiene y seguridad. Además, los deportistas profesionales ya podrían realizar los denominados entrenamientos medios, es decir, en grupos reducidos guardando la distancia de 2 metros y con turnos limitados. Si todo va bien, el deporte seguiría avanzando y el 26 de mayo se pasaría en la mayoría de los territorios a la fase 2. En ella se podría comenzar a practicar la caza y la pesca deportiva. La fase 3, prevista para el 10 de junio, no incluiría novedades en el mundo del deporte, aunque para esa fecha competiciones como la Liga de Fútbol podrían incluso estar ya en marcha o cerca de retomarse. Como decíamos, este sábado la población española podrá salir de casa para realizar deporte tras mes y medio de confinamiento severo. Por eso han sido muchos los atletas a los que nos ponen en alerta. Para ello deberemos ser extremadamente precavidos, evitar sobreesfuerzos y mantener la distancia de seguridad. Yo creo que hemos estado 40 días en casa como para ser cada uno responsables de lo que tenemos que hacer. Tenemos muchas ganas, mucha ansia de estar en la calle y correr por nuestros caminos, pero que no nos pueda esa ansia en que nos pueda repercutir de manera negativa. Que las prisas no son buenas consejeras es una máxima que ahora también debemos aplicar a la actividad física. El riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad, por pequeña que sea. La forma que teníamos antes del confinamiento se ha perdido casi por completo. Un error sería ahora salir a la carretera y empezar a entrenar muy fuerte. Que no nos pueda esa ansia en que nos pueda repercutir de manera negativa. Por eso los especialistas recuerdan, ejercicio sí, pero con cabeza. Empiecen progresivamente de menos a más, como cuando en su día empezaron a practicar su deporte. Además, en el calentamiento hay que darle mucha importancia y en él incluir ejercicios de equilibrio para prevenir lesiones articulares y musculares. Y es que nuestro cuerpo se ha resentido por las 6 semanas de inactividad. Disminuimos la fuerza, disminuimos la potencia, disminuimos la masa muscular. Por tanto, estamos ante unas pérdidas
importantes, unas pérdidas significativas del rendimiento funcional del deportista. ¿Y cuál debe ser la distancia de seguridad para evitar contagios? Un estudio científico belga-holandés alerta de que los 2 metros son insuficientes porque las partículas que expulsamos al toser o al respirar permanecen unos segundos en el aire. Por este motivo, deberíamos guardar una separación de entre 4 y 5 metros al caminar y de 10 metros al correr o ir en bicicleta. Y en fútbol, esta tarde hemos conocido la noticia de que Francia se suspende la Liga. Hoy el primer ministro galo ha anunciado que no habrá partidos hasta septiembre. Ahora la Liga y la Federación Francesa deberán reunirse para ver qué hacen con los ascensos, los descensos y el campeón. Todo ello en un día en el que la UEFA pone fecha límite a las ligas europeas para decidir si siguen o no. Como mucho, el 25 de mayo deberán decidir. Donde parece que está claro que es en Inglaterra. Allí tienen previsto retomar la Liga el 8 de junio. Por eso sus equipos siguen regresando al trabajo. Ayer era el Arsenal y el Brighton los primeros en volver a los entrenamientos y hoy ha sido el Tottenham. En todos los casos lo han hecho de forma individual y guardando las distancias de seguridad. Y así nos despedimos, ya saben que tienen un informativo mañana a las 8 de la mañana, que pasen una buena noche y mañana nos vemos.